Hermanos, qué gusto saludarles nuevamente en este estudio que tenemos para la gloria de nuestro Dios y para el fortalecimiento de nuestras almas. Estamos estudiando la carta a los Efesios y bueno, también les tengo una excelente noticia el día de hoy. A partir de hoy iniciamos ya transmisiones en vivo, bueno, en forma presencial en la iglesia de Cuapa. Es decir, a partir de hoy estamos transmitiendo ya, reuniéndonos ya en la iglesia de Cuapa, en la zona sur de la Ciudad de México, en Cafetales, aquí donde habitualmente tenemos la congregación de Cuapa, de la zona de Cuapa. Así es que, bueno, ustedes que han estado siguiendo este estudio, les recomendamos que pues lo hagamos ya presencialmente, que es el diseño de Dios, y tenemos la bendición de Dios ya de poder abrir nuestro estudio presencial. Y vamos a continuar con nuestra carta a los Efesios, la carta a la iglesia en esta ciudad de Éfeso. Hemos estado hablando acerca de las bondades de Dios para traernos a salvación, de lo importante de lo que Dios ha hecho, que conozcamos en una descripción de la revelación de Dios a través de la Biblia, a través de estos hombres que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, este mensaje tan precioso de lo que Dios ha hecho en nosotros, de esa gracia manifestada para nuestra salvación, nuestra redención. Y vimos en el capítulo anterior cómo fuimos integrados y la importancia de que nosotros seamos integrados a ese cuerpo que Dios le ha llamado iglesia, que viene del griego eklesia, que significa salir fuera. Dios nos ha sacado de toda la iniquidad en la que nosotros estábamos siendo dominados y ahora nos ha llevado a salvación eterna, a una reconciliación con Él. Y ahora vamos a hablar acerca de un llamado que Dios nos hace, es decir, todo lo que Dios ha hecho en nosotros, toda esta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene un fruto. Y el fruto inicial es precisamente que estemos integrados, que decidamos integrarnos a una iglesia local. Una iglesia donde nosotros vamos a crecer y madurar. Un hijo de Dios no está diseñado para, de forma aislada, tener un crecimiento espiritual. Dios hizo eso, por ejemplo, con el apóstol Pablo, tú lo ves en el libro de Gálatas, como él recibió esa revelación, pero ese apostolado ya no existe. Ahora nosotros, como ya lo vimos con anterioridad, el verdadero apostolado ahora en nuestro tiempo, que es de otro tipo, es enviados para sembrar iglesias. Ese es el término que podemos determinar en relación a lo que veremos precisamente más adelante en este capítulo de los ministerios que Dios ha dejado para la edificación de su pueblo. Entonces, ahora comenzamos a ver el fruto, repito, de esa salvación en nosotros, ese proceso de santificación. Es lo que nosotros denominamos el vivir cristiano, la vida cristiana. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de este llamado, cómo es tan enfático que vamos a leer ahorita del Señor a vivir dentro de la iglesia, a permanecer dentro de la iglesia, a que nosotros seamos agentes, factores de unidad dentro de la iglesia. Hemos caído en el engaño de que si tenemos actividades de convivencia, si pasamos tiempo juntos en la congregación y nos esforzamos para provocar un lindo ambiente cultural, es decir, que tengamos una buena música, un buen grupo de alabanza, cantantes destacados, músicos destacados, un audio profesional y tenemos luces y todo esto, que muchas veces un salón cómodo, un auditorio bonito. Entonces estamos creando un buen ambiente social, es decir, que le sonreamos a la gente, nos esforcemos por atenderlos bien y que se sientan cómodos y dar caras bonitas, etcétera. Entonces tendremos una congregación unida. Esto es una mentira. Hemos sido engañados y no estoy diciendo que todo esto que acabo de escribir no pueda suceder dentro de la iglesia. Eso debe de ser el fruto de algo que sucede primero
dentro del corazón de los hijos de Dios. Desafortunadamente hay un engaño, repito, y hemos llegado a pensar que se logra, si hacemos todo eso, pues vemos que las iglesias en nuestro país, en nuestra ciudad crecen porque la gente viene, se siente cómoda, se siente lindo aquí y decimos, qué padre, ¿verdad? Y mira, la iglesia está creciendo, pero si nosotros no asentamos la realidad del corazón de las personas de acuerdo a la Biblia, vamos a ver que son máscaras las que estamos poniendo en las personas. Estamos haciendo que las personas solamente asistan, ¿verdad? Y vemos multitudes que asisten a lugares así, pero no es real. Muchas de ellas vemos claramente, por eso hay una alta volatilidad dentro de la iglesia. Muchas de ellas se sienten bien por un tiempo y luego se van. ¿Por qué? Porque realmente no hay un cambio en su naturaleza. Hay otros que permanecen ahí, pero no hay un fruto de santidad realmente en sus vidas. Eso no es unidad. Algunos otros nunca dan un fruto realmente de nuevo nacimiento. Están ahí años y años pensando y engañados que creen que van a llegar al cielo por estar dentro de algo que suena a iglesia, que suena a algo verdadero, pero nunca realmente han puesto su confianza total en Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús. Pueden permanecer ahí, pero no ser parte realmente del cuerpo de Cristo. ¿Por qué suceden estas cosas? Pues porque no es lo que el Señor pone como fundamento en su palabra. No es un principio bíblico que veamos, que tengamos todo ese lujo, que tengamos todas esas cuestiones externas. No es lo indispensable. Lo primero viene en la Escritura. El sentido y el objetivo de la iglesia no es que las personas estén en comodidad dentro de la iglesia. Hay iglesias a lo largo del mundo que se reúnen literalmente en tierra, que se reúnen literalmente en piedras, que no tienen más que un arbolito a veces o a veces ni eso para cubrirse y estar escuchando la palabra de Dios. Así es que no nos confundamos, esa no es la prioridad. No es lo que traerá una verdadera unidad dentro del pueblo de Dios esas situaciones. De hecho, en muchas iglesias ese es el estorbo. Demasiada comodidad, porque el mundo, la sociedad actual nos ha llevado definitivamente, nos está impulsando, nos ha influenciado a idolatrar la comodidad. Y si yo no estoy cómodo, pues entonces me voy de la iglesia. Escuché la otra vez a una persona que me decía, ay, no, es que en esa iglesia hace mucho calor, entonces por eso mejor no voy. No hay aire acondicionado. Oye, y predican la Biblia, predican la palabra de Dios. En aquella mejor me voy, acá haya sí aire acondicionado. Y en esa sí predican la Biblia. Pues dan mensajes bonitos. Fíjate nada más, nos extraviamos terriblemente. ¿Cuál es el propósito? Pablo le escribió a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No de la comodidad, no de que me sienta bien, no de que esté a gusto. De hecho, hay palabra de Dios que nos incomoda tanto que a veces quisiéramos no haberla oído con toda honestidad. Nos confronta tanto, pega tanto en el orgullo, duele tanto que a veces quisiéramos escuchar. Hay una predicación muy famosa de el puritano Jonathan Edwards para la Enciclopedia Británica. Dice la mente más brillante de los Estados Unidos, así se refiere a él. Y ¿qué pasaba, verdad? Él predicó una vez en una iglesia, una predicación, ¿verdad? Estar en las manos de un Dios airado, se tituló. Y dicen que la gente estaba temerosa, apretaba de dientes de escuchar eso. Y decían, ya no digas más, porque sentía tanto miedo. Y algunos se espantan y dicen, no, pero ¿por qué hay que hablar de esas cosas? Porque es la realidad de la condición humana. Y si nosotros no entendemos la desagradable y terrible noticia de que todos merecemos el infierno, nunca vamos a comprender lo que realmente es la salvación. Pero no todo es agradable, no todo es lindo. Hay predicaciones en muchos de estos lugares cómodos que se hacen diseñadas con ese propósito, que la gente esté cómoda. Y solamente terminan engañados
de que van a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad cuando sus vidas no han cambiado ni un solo ápice. Se sienten bien de estar ahí con otras personas, pues aquí tengo compañía, no estoy solo, ¿verdad? Ahí siempre estoy solo, aquí no, aquí tengo compañía, me sonríen, algunos hasta me dan de comer, me invitan a los tacos, bueno, y tengo lo que quiero, satisfecha mi vida. Y el asunto de la iglesia no es que nosotros estemos satisfechos por el entorno, sino el propósito de la iglesia es que Dios sea glorificado y entonces en Dios encontremos la verdadera satisfacción, el gozo, la paz. Cuando Dios guía e interviene, el fruto que nace desde el Espíritu, ¿verdad? Y da fruto en la eternidad. Dios es el que nos dice hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y cuando esto es el fundamento, su palabra, vamos a experimentar lo sobrenatural desde corazones que han decidido disponer sus vidas a morir al orgullo y vivir siguiendo las pisadas del Maestro, de Cristo Jesús. Vivir como Cristo, siendo como su Señor, teniendo su mente y como máximo valor su palabra. La mente de Cristo a través del entendimiento de su palabra, que es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso, de esta manera, la iglesia de Cristo reflejará no tan solo una pseudo unidad, sino el llamado de Dios es a vivir en la gloria de la unidad. Vamos a ver qué significa esto, pero así he titulado el tema del día de hoy, la gloria de la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, dice así la Biblia. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 60. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí donde está, le voy a suplicar que cierre sus ojos. Padre, bendecimos tu nombre por la palabra que tú nos has dejado el día de hoy para escudriñar. Te rogamos que el día de hoy y la próxima semana, Señor, que estemos aquí compartiendo esta palabra, podamos escucharla con claridad, podamos tener nuestro corazón en disposición completa, Dios, a lo que tú quieres para nuestras vidas. Bendice tu palabra, bendice, Señor, lo que hemos de hablar. Dirige, Padre, a tu siervo para que no hable conforme a sus propias deducciones, inferencias o pensamiento o propia necesidad, sino que tu palabra sea la que dirija, tu Espíritu Santo sea el que dirija, que extraiga la palabra que tú quieres decirnos. Para eso se escribió y que la comprendamos en función de eso, Señor, de tu mensaje. Pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Los hijos de Dios, los cristianos, si quiero te poner este nombre, cristianos verdaderos. ¿Por qué es necesario poner este nombre verdadero? Porque hay algunos que se dicen cristianos que hemos denominado cristianos nominales. Aquellos que están dentro de la iglesia, pero que viven una vida doble, que no son realidad, que vienen creyendo que basta con congregarse para poder tener puntos en el cielo y en algún momento Dios lo considere para llegar, o que pues en algún momento hicieron una decisión y parece ser que eso es suficiente para poder estar en la presencia de Dios por la eternidad. Pero no hay una evidencia de eso de ninguna manera, de ningún tipo. Siguen viviendo en pecado, practicantes de pecado, el pecado no les estorba. El pecado sigue siendo para ellos solamente su deleite,
no tienen comunión con los hermanos, no hay comprensión de la doctrina, no hay crecimiento de la enseñanza bíblica, no compartes, nunca compartes una religión, les dices que vengan a la iglesia, que busquen a Dios, pero no conocen del verdadero y completo evangelio. Entonces, por eso tenemos que hacer este señalamiento. Los verdaderos cristianos tenemos como hijos de Dios el ejemplo del Señor, de Cristo, que Él no fue alguien que vino aquí a la tierra para servirse a Él mismo, por obtener Él mismo de forma inmediata, ¿verdad?, algún beneficio. No, vino Cristo no por sí mismo, sino para entregarse, para darse. Renunció a su gloria, renunció a su máxima bendición, su máxima estadía en la gloria de Dios, en la presencia del Padre, y se hace carne, se hace hombre. Renuncia a la comodidad por venir a la incomodidad. Renuncia a la luz por venir a un vientre oscuro. Renuncia a la alabanza que escuchaba todo el tiempo por un silencio o inclusive por un rechazo. Nuestra carne caída, nuestro alejamiento por Dios, de Dios, ha dejado una huella indeleble en el corazón humano. Ha dejado una marca, un cambio total en la naturaleza. Y vemos desde Génesis 3, cuando entra el pecado, que el hombre se vuelve egoísta. El hombre ahora está buscando su propio beneficio. Eso es a lo que nos revela la Escritura más adelante, ¿verdad? En Santiago, por ejemplo, nos dice que hay una concupiscencia. En Romanos 7, Pablo le llama pecado. En otras partes se le llama carne. Y la carne tiene esa característica. Busca la comodidad. La carne busca el reconocimiento, lo desea. Estar beneficiado. No obtener la consecuencia aún de sus acciones pecaminosas. La carne trata de engañar, queriendo impulsarnos hacia el pecado y que aún en el pecado no recibir las consecuencias de ese pecado. Y nos autojustificamos con eso y creemos que vamos en nuestra propia justicia a tratar de convencer a Dios de nuestra condición y de que tenga Él misericordia, casi de obligar a Dios porque sea misericordioso con nosotros. Nuestra carne así es. Tú lo ves a lo largo de toda la experiencia humana, por donde quiera que lo veas. Políticos, actores, aún los benefactores. Ahora están hablando de personas que supuestamente hicieron mucho bien. Una mujer que estuvo en África y que se fue allá renunciando, se han dado cuenta que hay una corrupción terrible en esas asociaciones, porque a veces el corazón parece ser que desea cosas buenas, pero cuando empieza a involucrarse intereses, dinero, bienestar, todo eso empieza a resaltar la verdadera naturaleza humana. El hombre, por muy idealista que sea, tarde o temprano va a caer en la maldad. Hombres que parece que exteriormente, políticamente, hacen algunas revoluciones y empiezan a promover, ¿verdad?, algunos cambios políticos en países, pero revisa sus propios hogares y no fueron capaces de serle fiel a su esposa. Sus hijos nunca estuvo atento a ellos, nunca hubo un cuidado. Y vemos esto, repito, siempre en la naturaleza caída del hombre. Por todos lados no necesitamos más que vernos en un espejo para darnos cuenta de esa realidad. Un mundo que debido a eso alienta y trata de convencer, y de hecho logra convencer, el estarse mirando a uno mismo, lo cual es totalmente opuesto a Cristo. Cristo no pensó egoístamente, sino pensó en beneficiarnos. Dice Hebreos 12 que por el gozo puesto en Él menospreció el oprobio.
Él fue a la cruz del Calvario, dice Isaías 53, como un cordero fue al matadero y no abrió su boca. Entonces no vemos esto en el mundo. Y es terrible que aún no vemos esto tampoco a veces en los hijos de Dios. Estamos muy amoldados, nuestra mente, nuestro pensamiento está amoldado al mundo. Está agradándose a sí mismo por esta convicción que hemos dejado que el cristianismo se secularice, que la interpretación bíblica no sea de acuerdo a lo que está ahí, sino buscamos modificarla con tal de aceptar algunos términos que son totalmente opuestos en muchos grados y de muchas maneras a la Escritura. La iglesia estamos siendo tentados y en muchas cosas hemos caído en la tentación a no ser luz, a que todo lo que hagamos lo estamos haciendo para nosotros mismos, a que todo lo que estamos haciendo es para recibir un beneficio personal. Y esto es totalmente opuesto al llamado de Dios, al ejemplo de Cristo y al ejemplo de los apóstoles de Cristo, como vamos a ver aquí en Efesios capítulo 4, versículo 1. Este egocentrismo, ese pecado, esa soberbia, ese egoísmo, ese pensar solo en mí mismo es una obstrucción, es lo que destruye la verdadera unidad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Fíjate qué dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor. La Biblia, palabra de Dios para todos, traduce: yo, Pablo, preso por la causa del Señor. Aquí nos muestra la carta, el escrito de Pablo, que él estaba en la cárcel. Él escribe desde la cárcel. ¿Y por qué fue llevado a la cárcel? ¿Por qué fue encarcelado Pablo? No fue porque haya robado, no fue ni siquiera porque habló mal de una persona, no dañó a nadie, no usurpó un puesto, no usurpó una autoridad, no hizo absolutamente nada en contra de la ley romana. Lo que él hizo fue predicar el evangelio. Este líder cristiano, Pablo, es el ejemplo de liderazgo. Él mismo se pone de esta manera y dice: estoy preso por causa de Cristo. Hermanos, esto es lo que debemos de hacer. Esto es lo que debe de suceder. No debemos de tener miedo a que podamos ser perseguidos, rechazados. El líder cristiano debe de ser un ejemplo para los miembros de la iglesia de sufrir por Cristo. Este es el modelo de ser discípulo. Cristo lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, no esté pensando en sí mismo, no esté pensando en qué te va a ganar, no esté pensando en cuánto va a ganar si está aquí dentro de la iglesia, no esté pensando qué beneficios le va a dar la iglesia. No, el que quiera ser mi discípulo, muera a sí mismo. ¿Y cuándo tiene que morir esa persona? Todos los días. Es una batalla total, continua con nuestra propia carne. Ahí está el asunto. El modelo de ser discípulo de Cristo, vivir como Cristo, es precisamente lo que nos da, lo que va a dar a Pablo la posibilidad, la plataforma para exhortar, porque él está siguiendo las pisadas de su maestro. Pero una persona que habla, dice Pablo, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, ¿cómo distinguimos un falso maestro? Pues es aquel, dice, que nada más está, que su Dios es su estómago. Que él habla de conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa esto? Pues lo que me agrada a mí, lo que me gusta. ¿Qué me van a dar? ¿Cómo puedo estar yo mejor? ¿Qué puedo ganar yo? Eso no es ser un hijo de Dios, un discípulo de Cristo que esté siendo luz. Cuando Pablo dice estas palabras, dice: miren, aquí estoy, yo les puedo hablar acerca de lo que ustedes tienen que hacer porque lo estoy modelando en mi vida.
Yo no estoy aquí por delito personal, estoy aquí por causa de Cristo, porque he predicado el Evangelio, porque estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo, procurando la salvación de muchas personas a través de la predicación del Evangelio. Pero muchos de nosotros callamos. No nos atrevemos a hablar de la palabra de Dios porque nos da vergüenza, nos apena. ¿Qué van a decir de nosotros? Capaz que ni lo entienden, capaz que ni y estamos. ¿Por qué? No, le ponemos muchas adjetivos al asunto. Me da pena, me da miedo. Somos orgullosos. Pensamos en nosotros mismos, nosotros somos el centro y no es Dios el centro de nuestras vidas. Esa es la realidad. Esa es tenemos que ser honestos y darnos cuenta por qué no hablamos del Señor, porque estamos pensando siempre en nosotros. Es lo mismo, no somos como Cristo. ¿Cuántas personas? ¿Cuál es el encargo? ¿Cuál es el encargo del Señor a nuestras vidas? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y esta es la pregunta: ¿cuántos discípulos tienes? ¿A cuántas personas que les predicaste el Evangelio se vinieron al Señor, tú les estás compartiendo la palabra de Dios? Eso es un discípulo de Cristo. Es un discípulo tuyo que estamos orientando su vida a Cristo. Si nosotros hiciéramos esto como iglesia, una vez, un discípulo por año. En un año, la iglesia local donde nosotros estamos tendría que haberse duplicado. Eso no está sucediendo, evidentemente. Un discípulo al año. Una persona que nosotros estemos pendientes de su vida, pendientes de su alimento, pendientes espiritualmente hablando, pendientes de su matrimonio, pendientes de su familia, etcétera. Todo lo que es necesario para su vida. No lo hacemos. Porque pues es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, es que aquello. A veces ni siquiera los miembros de nuestra familia están ahí, ni siquiera se han convertido, porque no estamos predicando y modelando el Evangelio. Yo pues, preso en el Señor, qué lindas palabras de Pablo, os ruego. Mira, él estaba preso por el Señor. El fariseo de fariseos. O sea, si había alguien que conocía la Escritura en ese momento, fue Pablo. Revelación, 14 años dice de revelación de Dios. 3 años primero y los otros 14, ¿verdad? Recibiendo una revelación de Dios. Todo eso que Pablo había recibido de parte de Dios antes de ser convertido, todo ese conocimiento, ahora en la regeneración, todo eso encontró perfectamente, embonó perfectamente un entendimiento que el Espíritu Santo ahora lo hacía ver claramente, la doctrina, el propósito de Dios eterno. O sea, si había alguien que podría decirle, miren, cabezones efesios, ya déjense tonterías y pónganse ya al tiro y ya dejen de estar payaseando con sus niñerías y que estén ahí peleándose unos con otros. Dejen de estar de egoístas, sangrones estos, payasos, y sean como Cristo. Bueno, eso podría haberle dicho Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, pero no dijo eso. Mira, yo pues preso en el Señor. No les está hablando cualquier persona, les está hablando su maestro, su pastor, el que estoy sufriendo por Cristo, por causa de Cristo. Os ruego. Para entender la unidad, requerimos entender que Dios nos ha llamado a que se muestre ese amor hacia otros, siendo gentiles, amables. Y esa gentileza que surge de la paz que viene de sabernos justificados, de saber que estamos en paz con Dios. Y cuando te sabes que estás en paz con Dios, que la guerra terminó porque antes eras enemigos y ahora eres hijo de Dios, ahora Él te llama siervo, te llama amigo, estás en casa.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Estamos en paz. Esa paz que debe traer a nuestro corazón de haber sido justificados por el Señor es lo que nos debe llevar a mostrarlo a los demás, a no estar ahí corriendo y todo y teniendo pretextos y pues me enojo porque el otro no hizo y lo que no dijo o no está o no hizo. No, hay algo que tenemos que aprender. En Filipenses 4:4 nos invita directamente el Señor a hacer esto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tenía un pastor en mi época de juventud, cuando yo estaba en la universidad, que decía, un cristiano triste es un triste cristiano. O sea, no sirve para nada. Que no hay nada, estamos esperando a que nos cuenten un chiste, buen chiste para sonreír, cuando deberíamos de regocijarnos en el Señor, no en los chistes, no en lo agradable que sea un programa, no en que está bien todo, no, en el Señor. Y si estamos unidos al Señor, podemos estar regocijados siempre. Todo debe de ser una razón, debo de saber que mi vida está tan firme en las manos de Dios que no debe de haber una razón para que no esté regocijándome. Y si yo estoy en esta condición, entonces el versículo 5 es una consecuencia. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Muchos de nosotros nos justificamos. Oye, pero pues ¿por qué? La otra vez fui con un hermano y fue a visitar a su mami, fue a recoger unas cosas. Me dice, ¿me acompaña? Sí, estaba esperando ya que arreglaron mi auto. Y fuimos y ya, bueno, terminamos, saludamos a su mamá, me la presentó, la conocimos, platicamos ahí un ratito y ya nos fuimos. Que Dios le bendiga, ¿verdad? Y nos despedimos. Y él se fue y le digo, ¿y por qué no te despides de tu mamá? No, pues es que así me enseñó ella y no, debería de verla cómo es. Y me empezó ahí a pretextar y yo le decía, pero a ver, ¿y qué? Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. Tal vez tú no tuviste un ejemplo de tener atenciones de cortesía con otros. Tal vez tú no tuviste el ejemplo de pedir las cosas por favor, de dar las gracias, de saludar, de sonreír. Tal vez no tuvimos ese ejemplo. Y luego si fuiste de acá en México, le decimos a los que vivimos en la Ciudad de México, chilangos mojados. Y somos por expertos en ser jetones. ¿Qué significa ser jetón para los que no entiendan esa? Que nuestra cara siempre está así como si oliera mal el ambiente, así. Tú vas en el metro, en el transporte y todo, bueno, así, ¿no? Ahí es una oportunidad para hacer luz. Nuestra familia, nuestro ambiente, pudimos no haber aprendido a hacerlo, pero ahora en Cristo tenemos muy buenas razones para hacerlo. Regocijaos en el Señor, estamos en Cristo. Él es nuestra luz, es nuestra salvación, es nuestro pastor, es nuestro defensor, es nuestro protector, es la roca fuerte. Él es el que provee de todas las cosas, es nuestro Shaddai, es nuestro Shalom, es nuestro proveedor, Él es nuestra paz, Él es nuestro estandarte, nuestro Jehová Nisi, es nuestro creador, Él es el dueño de todo el universo y es nuestra salvación. ¿Por qué? ¿Por qué no estar regocijados? No tenemos, oye, no tienes el ejemplo, no tuviste el ejemplo de hacer eso, aprende a hacerlo. Abre tu boca, me da pena, no importa, pues empiézale. Empieza a hacerlo. Mírate en un espejo y date cuenta cómo tienes esa cara ahí que te parece que acabas de chupar un limón. No estás así ahora. No, o sea, a ver, en el gozo del Señor es nuestra fuerza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué todo podemos? No todo lo que yo quiera, no terminar una carrera, no todo lo que es ser fuerte en cuando las circunstancias no son favorables. Es lo que está diciendo en Filipenses el Señor. Debemos aprender a ser corteses. Podemos aprender a ser amables, a ser gentiles. Podemos aprender a hablarle de forma tierna a una esposa. Podemos aprender a nuestros hijos a reprenderlos amablemente con una autoridad bondadosa.
podemos exhortar a nuestros hermanos y animarlos y amonestarlos en una forma en que ellos puedan distinguir que hay una autoridad de Dios y que los amamos para salir, que ellos salgan adelante en todo lo que Dios quiere. Claro que podemos aprenderlo y es nuestra gentileza que tiene que ser esa luz, sea conocida de todos los hombres. Qué terrible es que en el vecindario, en nuestra comunidad donde estemos, escuela, que hablen que es el ogro del pantano, el cristiano, que nunca saluda, que nunca está ahí para ayudar a los demás, que nunca está viendo y que no participa. Ay, es que a mí no me gustan las juntas. ¿Y en qué momento vas a poder tener la oportunidad de predicarle a tus vecinos si no son en esas juntas aburridas? ¿Quién te va a conocer? Es el que nunca participa, el cristiano. Y tenemos a veces pretextos para eso. No es que yo no quiero contaminarme. Es tu carne y tu carne no te la puedes quitar aunque te vayas al cerro del Ajusco. Deja de estar poniendo pretextos a lo que Dios quiere usar. Vuestra gentileza es lo que quiere Dios. Ve que el apóstol Pablo podría sentirse él el non plus ultra, el acá, ¿verdad? El que escribió casi, ¿cuánto del Nuevo Testamento? Una grande cantidad del Nuevo Testamento. Podría haber sentido el apóstol, le dice a la iglesia, que sabía que necesitaba de esta exhortación de unidad. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Dios nos regenera, cambia nuestra naturaleza para que entendamos ahora los conceptos espirituales. Si tú no estás entendiendo absolutamente nada, si para ti el llamado de Dios es que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, es, ay no, es que yo no sirvo para eso, es que yo no sonrío casi, y estás ahí, mira, de veras examina tu vida porque probablemente no estás en la fe. Le escribe a Pablo a los Corintios. No sea que seas reprobado. ¿Qué significa? No has nacido de nuevo. Les ruego que vivan de acuerdo al llamamiento, ese llamamiento que recibimos de Dios. Nos regenera el Señor y nos va transformando, renovando nuestra mente para que nosotros vivamos agradándole a Él. Es una decisión la que tiene que tomar un hijo de Dios de depender del poder de nuestro Señor Todopoderoso. Comprender lo que a Él le complace y vivirlo. Vivir en obediencia a Él, ¿verdad? Muestra quién es Dios. Cuando nosotros vivimos en obediencia aquí en la tierra, está mostrando que la verdad de Dios está plasmada ahí. La justicia de Dios es algo bueno, la santidad de Dios es algo bueno, como dice Pablo en Romanos 7, la ley de Dios es buena. Entonces, cuando nosotros vivimos en obediencia, cumpliendo los mandamientos de Dios, ¿verdad? La gente va a mirar esto, muestra quién es ese Dios. Somos el cuerpo visible de un Dios invisible, pero que se refleja con las verdades de su palabra en la vida de sus hijos. Y sigue diciendo en Efesios capítulo 4, versículo 2, Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El resultado de una vida cristiana verdadera, convencida con la palabra de Dios, su consecuencia natural es la unidad eclesial. La unidad en la iglesia, la unidad, la comunión con los hermanos. Dice la Nueva Traducción Viviente de este versículo 3, Efesios 4:3 en Nueva Traducción Viviente. Hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz.
Qué bueno que seamos aquellos que hacen sus carnitas asadas juntos con los hermanos, que vas a los tacos, al sushi, a los pambazos, al restaurante con los hermanos. Qué bueno, pero la unidad tiene que ir mucho más profunda. Dice aquí en el Espíritu. Y vamos a ver la próxima ocasión qué significa estar unidos en el Espíritu. No es nada más estar juntos, es alinear nuestros pensamientos en eso, pero tenemos que hacer todo lo que se requiera, es la exhortación de Pablo. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce esforzándose. Esa palabra solicitud la traduce esforzándose para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay algo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios para que se dé la unidad. No es algo solamente, ¿verdad?, que místico, que bueno, vamos a agarrarnos de las manos y va a descender ahí un fuego que va a soldar nuestras almas y vamos a cantar unidos, unidos, en tu nombre unidos. Qué bonito que cantemos, está bien, no está mal, pero si se queda ahí solamente en un momento de experiencia y no va más allá en una comunión, ¿qué significa eso? En una comunicación, en un ejemplo de vida del Evangelio, en que nos lleve a ponernos de acuerdo para hacer la obra de Dios, entonces todo se queda en una perspectiva solamente emocional. Hay que esforzarse y ese esfuerzo está dedicado principalmente a conocer a Dios y a morir en nosotros mismos. Aquí Pablo utiliza una serie de términos que yo le he llamado los ingredientes en cada corazón cristiano que dará como fruto una iglesia unida. Número 1, él dice que el primer ingrediente es la humildad. ¿Cómo nos esforzamos? ¿Cómo está ese esfuerzo? ¿Cómo mantenemos la unidad? Dice, con toda humildad. La palabra de Dios para todos dice, sean siempre humildes. La humildad no es para algún momento en el que salgo, ¿verdad? Vengo de un campamento y ahora sí vengo bien docilito y todo, o pues ahora sí me pegó la predicación, ahora sí me agacho. No. Es para vivir siempre, es un concepto, tenemos que ser humildes, no tenemos que hacer cosas que aparenten humildad, sino vivir permanentemente en eso, serlo, que sea algo, una convicción de quiénes somos, de quiénes, en qué posición estamos ante la justicia de Dios, y eso va a emanar una verdadera humildad. La palabra en el griego de humildad es tapeinofrosune, que significa humillación de mente, modestia. Es un modo de pensar contrario a la altivez. Permítame leerles una definición del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. O sea, estar consciente de que somos una criatura de Dios. Opuesta a la presunción, afectación u orgullo, que reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Filipenses 2 lo dice, ¿verdad? Estimar a los demás si queremos ser humildes. Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Más que de un voluntario desprecio de uno mismo, de una honesta valoración de uno mismo como criatura, y de la adquisición de la conciencia de que nada somos ni tenemos que no nos haya sido dado por Dios, y que todo ello es a fin de que podamos servir con la actitud de corazón regida por el Espíritu Santo. Qué buena definición nos dio el diccionario. Tenemos que pensar y juzgar las cosas con docilidad, no con enojo, no con egoísmo, no con altivez. Es muy interesante porque esta palabra parece ser que no se ha encontrado en algún escrito de los griegos de la antigüedad. Parece ser que es una palabra que surge de la iglesia cristiana, porque para muchos alrededor de este pensamiento en la cultura helénica, esto era más bien una debilidad. Y esto es lo mismo que estamos viendo en nuestra cultura.
Humilde, ser humilde de esta manera es algo que no, bueno, hay personas cristianas que de acuerdo a sus dichos, de acuerdo a sus predicaciones, ven esto prácticamente como un pecado, ¿no? Si tú no te defiendes, si tú no haces, si tú no, tus derechos, prácticamente lo ve como algo incorrecto. Que lejos estamos de ser como Cristo. Él lo dijo, llevar mi yugo, porque mi yugo es fácil. ¿Y cómo llevamos el yugo del Señor? Dice, siendo como yo, mansos y humildes de corazón. Entonces Pablo está diciendo lo mismo. Para estar unidos con Cristo, necesitamos seguir esas pisadas de Cristo. Y para estar unidos entre hermanos, necesitamos lo mismo, humildad. Y lo siguiente, mansedumbre. La palabra de Dios para todos lo traduce, sean amables. Esta palabra mansedumbre es la palabra praotes, que se traduce también como gentileza. De igual manera, permítanme leerles la definición del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Es aquella serenidad de espíritu pacífica, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Es una gracia cristiana. El comentario bíblico del Nuevo Testamento de Efesios, de John MacArthur, dice: las marcas de la mansedumbre de Moisés fueron que él mismo era como nada y Dios lo era todo. Eso es la mansedumbre. Alguien que no está defendiéndose a sí mismo, sino espera en Dios. Encarga su causa, como dice 1 Pedro 2, al que juzga justamente. Número 3, el tercer ingrediente para la verdadera unidad es soportándoos con paciencia. Fíjate qué importante es esto, porque tú al llegar a la iglesia y para provocar una buena unidad, no significa que vas a encontrar a todas las personas ideales para la unidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que no vas a encontrar un grupo de personas que no te van a fallar. Si el Señor nos está diciendo, sopórtense, es ¿qué vas a soportar del hermano? Pues sus errores, su pecado, su injusticia. Obviamente no es nada más soportarlo y ya. Hay otro precepto ahí en relación a la disciplina que Dios nos indica que tenemos que hacer. Pero no todo lo que las personas que están en la iglesia hagan va a ser agradable. Y eso desagradable hay que soportarlos con paciencia. Esa misma paciencia que Dios trajo hacia nosotros, ha manifestado en nosotros. Esto está implicando entonces que todavía somos muy capaces de ofendernos y lastimarnos mutuamente. La unidad no es uniformidad absoluta. No es que todos vamos marchando, ¿verdad? Al unísono y todo. No, que tenemos diferencias. Vemos a un Pablo y un Bernabé que tuvieron diferencias. La Nueva Traducción Viviente dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas. Con diferencias, esa misericordia de Dios nos va a llevar, que hemos experimentado, nos va a llevar a perdonar a otros, a llevarlos a la misma forma en que nosotros fuimos perdonados. Permanecemos ahí, no nos echamos a correr, no, pues ya pues ahí déjalo, ya vamos a dividirnos, vamos a hacer otra iglesia, vamos a hacer otro grupo, pues ahí ya mejor me salgo del ministerio, me salgo de esa iglesia. No, permanecemos haciendo lo que nos encarga, y si esa iglesia, el pastorado está dispuesto, el liderazgo está dispuesto a vivir bíblicamente, entonces pues vamos a recibir todos juntos una exhortación cuando se requiera, una disciplina cuando se requiera. Hay que esperar y siendo usados para que Dios transforme las vidas de los miembros de la iglesia. Y bueno, por el tiempo, la próxima ocasión vamos a mirar nuevamente los siguientes ingredientes y la unidad del Espíritu, cómo se va a manifestar en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos llevarla a la práctica en nuestras vidas. Es el deseo de nuestro corazón de que tu nombre sea glorificado, sea honrado como Dios. Te bendecimos, te damos gracias por lo que nos has heredado en ella y permite, Dios, que todo esto que acabamos de escuchar lo llevemos a la práctica, a nuestra vida, aplicarlo día con día, a que, Señor, nos vistamos de esa justicia de Cristo y caminemos conforme a esa justicia que nos ha sido obsequiada, regalada
en tu amor, tu gracia y tu bondad. Te bendecimos y te pedimos, Dios, que nos hagas miembros de una congregación, aquellos de los que no están siendo miembros, nos permitas entender a dónde quieres tú que nos reunamos con nuestras familias espirituales y que seamos aquellos que sean discipuladores de otros, que nos levantemos en tu nombre para enseñar tu palabra a aquellos que no te conocen, aquellos que necesitan ser edificados y crecer y vayamos caminando a la madurez. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un abrazo. Recuerde, ya estamos abiertos en nuestros estudios de la zona sur, ahí en el Salón Le Crillon, los domingos 9:30 y 12 del día, los jueves 7 de la noche. En el Salón Mirage, acá en la Ciudad de México también, domingos 9:30 y 12 del día, los miércoles a las 7 de la noche. Allá en Nesa, en la congregación de Nesa, en el Salón Marbet, los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles también a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte y caluroso abrazo lleno de bendiciones.